Bueno, busquemos la palabra del Señor, mis hermanos, nos toca Hechos capítulo 13. Hechos capítulo 13. Del versículo 1 al 13. Le demos lectura en el nombre maravilloso de nuestro Salvador Jesucristo. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros. Bernabé, Simón, el que se llamaba Niger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había creado junto a Herodes, el tetrarca y Saulo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartarme a Bernabé y a Saulo para la obra a lo que lo es llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, le impusieron las manos y lo despidieron. Ellos entonces, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y de allí navegaron al Chipre. Y llegados a Salamina, anunciaban la palabra de Dios en la sinagoga de los judíos. Tenían también a Juan de ayudante. Y habiendo atravesado toda la isla hasta Pafos, hallaron a cierto mago, falso profeta judío llamado Bar Jesús, que estaba con el procónsul Sergio Paulo, varón prudente. Llamando a Bernabé y a Saulo, deseaba oír la palabra de Dios. Pero le resistía Eleminas, el mago, pues así se traduce su nombre, procurando apartar de la fe al procónsul. Entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos, dijo: oh, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, ¿no cesará de trastornar los caminos rectos del Señor? Ahora pues, he aquí la mano del Señor está contra ti, y serás ciego y no verás el sol por algún tiempo. E inmediatamente cayeron sobre él la oscuridad y tiniebla, y andando alrededor buscaba quien le condujese de la mano. Entonces el procónsul, viendo lo que había sucedido, creyó maravillado de la doctrina del Señor. Habiendo zarpado de Pafos, Pablo y sus compañeros arribaron al Perge de Panfilia, pero Juan, apartándose de ellos, volvió a Jerusalén. Que el Señor haya dado una rica revelación a la palabra del Señor. Gracias al Señor porque hasta aquí ha sido conmigo. Hemos pasado unos momentos de dificultades, pero la mano del Señor ha estado con nosotros. Enfermedad y problemas familiares, pero gracias a Dios, ¿cierto? Él ha sido a nuestro favor y lo seguirá haciendo porque es mi papi, es mi papá y soy su hijo. Bueno, no vengo a hablar de mí, sino que vengo a hablar de la palabra del Señor. Lo más importante en un servicio, ¿cierto?, es su palabra. Mire, yo creo que, a modo de introducción, un versículo clave para que lo que el Señor nos va a hablar en esta tarde es el versículo de capítulo 1 del versículo 8. Si quiere lo proyecta, mi hermano. Hechos capítulo 1, versículo 8. Dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Este versículo es un versículo clave para lo que el Señor nos quiere decir en esta tarde. Entonces, Hechos, mis hermanos, aquí en Hechos 11, cuando hablaban nuestros hermanos predicadores, presenta un liderazgo, mis hermanos, de una congregación que Dios usó para hacer las cosas que sucedieran. Esta iglesia, ¿cierto?, Dios la formó por intermedio del Espíritu Santo para hacer cosas que Él quería que sucedieran. Y lo narra aquí en capítulo 11, ¿cierto? También dice que se convirtió muchos se convirtieron en ese momento, después del martirio de Esteban, ¿cierto? Había muchos que se convirtieron.
Entonces, podemos ver, mis hermanos, que todo lo que pase o todo lo que pueda pasar en un cristiano o en un hijo de Dios va a producir algo, ¿cierto? Va a producir algo porque esta muerte, ¿cierto?, de este hijo de Dios, quien oró, acuérdense que él oró, ¿cierto? Cuando lo estaban castigando, lo estaban apedreando. Y me acuerdo, me tocó a mí, me parece esa predicación, que hay un ¿cómo se llama? Un intérprete de la palabra, que dice que si Esteban no hubiera orado, no habríamos tenido a este hombre maravilloso que fue Pablo. Que fue Pablo, ¿cierto? El que Dios ocupó para llevar el mensaje a los gentiles. Ahora, ¿cierto? La iglesia de Antioquía, ¿cierto? Dice que tenía 2 líderes, era, ¿cierto?, Bernabé y Pablo, o Saulo, porque después en este viaje misionero dice que ya no se llama Saulo, sino que se llama Pablo. Que el Señor nos ayude. Entonces, vemos una iglesia, mis hermanos, muy especial, llena de los dones del Espíritu Santo. Una iglesia de que, si usted se pone a pensar cómo puede ser una iglesia llena del Espíritu Santo, es una iglesia que obedece la palabra del Señor. Es una iglesia llena del Espíritu Santo, una iglesia que obedece la palabra del Señor. Y esta iglesia era así, mis hermanos. Mire, y entonces podemos definir, mis hermanos, una iglesia llena del Espíritu Santo, dice, son los que caminan en obediencia a la voluntad del Señor. Así la podemos definir esta iglesia. Entonces, hasta el capítulo 12, mis hermanos, de Hechos, el énfasis era Pedro, ¿cierto?, quien se preocupó de predicar el evangelio, de pregonar las puertas nuevas de salvación al pueblo judío. Acuérdense que estaban en Judea, ¿no?, ¿cierto?, al pueblo judío. Pero de ahora en adelante, mis hermanos, va a ser otro el protagonista. Va a ser Saulo. Del capítulo 13 hasta el último capítulo de Hechos, Pablo va a ser el protagonista de lo que el Señor, ¿cierto?, nos quiere hablar por su palabra. El instrumento que Dios ocupó, un hombre lleno del Espíritu Santo. Es paradójico decir, ¿cierto?, porque acuérdense que Pablo perseguía a los cristianos, ¿cierto? Pablo perseguía a los cristianos. Pero ahora él, ¿cierto?, Dios cambia su camino, cambia su ruta. Ahora Dios lo ocupa para ser un pregonero, un misionero, ¿cierto?, del Evangelio de nuestro Salvador Jesucristo. Entonces vemos, mis hermanos, que esta es la última etapa del protagonismo ya de Pedro, pasa a Pablo, ¿cierto? Y ahora ya, ¿cierto?, ya no son a los judíos a los que se iba a pregonar el Evangelio, sino que dice que ahora iba a ser a los gentiles, ¿cierto? En la tercera etapa, porque acuérdense de lo que leímos, dice, pero recibiréis poder cuando haya venido vosotros el Espíritu Santo, me seréis testigos en Jerusalén, ¿cierto?, en Judea, ¿cierto?, en Samaria, que era el pueblo de Dios, ¿cierto?, el pueblo escogido de Dios. Pero ahora dice, y hasta lo último de la tierra. Y en lo último de la tierra, mis hermanos, estábamos nosotros, los gentiles, los que no teníamos arte ni parte, ¿cierto? Ahora este evangelio va a ser pregonado por el apóstol Pablo a los gentiles. Que el Señor, ¿cierto?, nos llene de gracia, mis hermanos. Ahora, ¿cierto?, podemos ver de que Pablo, ¿cierto?, en Romanos decía que no me avergüenzo del evangelio. ¿Qué dijo en Romanos 1:16? Porque el poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, primeramente al judío. Siempre, Pablo se dan cuenta que siempre dice primeramente al judío, ¿cierto?, al pueblo escogido. Y dice primeramente a los judíos y también al griego. Y en eso nos quiere decir que también a los gentiles.
Dios ocupó a este hombre, ¿cierto?, para pregonar el Evangelio, y ahora hasta los últimos de la tierra, donde caíamos nosotros, ¿cierto? En esta franja, ¿cierto?, en esta franja delgadita de tierra, colgando, dice del mapa, nos tocó, ¿cierto?, recibir este hermoso Evangelio gracias a la misericordia de nuestro Salvador Jesucristo, mis hermanos. Ahora, como les decía, esta iglesia era llena del Espíritu Santo, mis hermanos. Un ejemplo para nosotros como iglesia, Gracia Soberana. Dice, y vamos a desarrollar el mensaje ahora, mis hermanos, que había líderes espirituales, ¿cierto? Como leíamos en el Hecho 1 del tribunal, había entonces en la iglesia que estaban en Antioquía profetas y maestros. Bernabé, Simón, el que se llamaba Niger, ¿cierto? Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto a Herodes, el tetrarca, y Saulo. Ministrando estos al Señor y anudando, dijo el Espíritu Santo, apartarme a Bernabé y a Saulo para la obra que yo le he llamado. Entonces, habiendo ayunado, orado, le pusieron las manos y lo despidieron. ¿Cierto? Estos nombres, mis hermanos, Lucas, ¿cierto?, el médico, los nombra reiteradas veces, porque aquí, mis hermanos, hay algo muy importante. Dios ocupa a quien quiere. Aquí no hay el más académico o el mejor, el que tenga mejor cierto estatus social. No, aquí podemos ver que Dios ocupa a quien quiere. ¿Cierto? Ocupó a un africano, porque hay uno que era africano. Ocupó a un africano. Ocupó uno de Palestina. Y así, lo tengo anotado por ahí, pero... Entonces, para resumir, mis hermanos, porque son 13 versículos y harto. Yo creo que en una predicación aquí, una sola, no podemos sacarle todo el extracto que quisiéramos. Pero yo resumí un poco, mis hermanos, lo más que a mí me recalcó, ¿no es cierto?, que el Señor me hizo pensar o que tocó mi corazón, mi espíritu, de estos hombres, mis hermanos, que Dios ocupó. Ahora, ellos dicen que estaban en Antioquía, ¿cierto? ¿Y qué estaban haciendo? Estaban ministrando. Estaban ministrando, mis hermanos, a la iglesia. ¿Y qué más estaban haciendo? Estaban orando y ayunando. Y esto me causó mucho cuidado, pues, mis hermanos. Mucho cuidado para nosotros. Porque somos re malos, mis hermanos, para orar, ¿o no? ¿O no? Somos re malos para orar. ¿Y qué para ayunar si estamos todos gorditos? No, me refiero a mis hermanos de que un ayuno para el Señor no solamente se requieren alimentos, sino que es dejar cosas de este mundo para ocuparlas las cosas, sacar cosas de este mundo, ¿cierto? Un ejemplo más, en la televisión, ¿cierto? A veces los ponemos a ver una comedia que nos interesa más la comedia a lo mejor que leer la palabra. ¿Sí o no? En esos tiempos no había televisión, ¿no? Pero había otras entretenciones, pues. No solamente había otras entretenciones, no como nosotros que tenemos el internet, la televisión, el teléfono, el play, ¿cierto? Había otras entretenciones, pero vemos aquí esta iglesia, mis hermanos, un ejemplo para toda la iglesia, ¿cierto? Un ejemplo que ellos estaban ministrando, pregonando el Evangelio, estaban orando, estaban ayunando y se guiaban por la palabra del Señor. Y a la vez eso lo hacía estar lleno del Espíritu Santo. Que el Señor nos ayude y nos bendiga. Entonces vemos estos hombres, ¿cierto?, que el Señor ocupa. No ocupó, ¿cierto?, a alguien que estaba, no sé, de ocioso. No ocupó a alguien que estaba de ocioso. No. Dice que ocupó a hombres que estaban preocupados de la obra del Señor. A hombres que estaban, ¿cierto?, orando al Señor. A hombres que estaban ayunando. A hombres que estaban ministrando. A esos hombres ocupó. No a los ociosos. La palabra de la mañana, mis hermanos, tiene que
tiene como mucho como que ver con lo que el Señor nos quiere decir en esta tarde. No sé si se dio cuenta usted. Mucho que ver. ¿Qué lo decía en la mañana el Señor? Preocúpate de tu salvación. Pero no de querer alcanzarla, sino que de querer, mis hermanos, de que otros también conozcan este maravilloso evangelio. No de quedarnos sentados, mis hermanos. La oración de mi pastor cayó en mi corazón, mis hermanos, por los problemas que estábamos pasando como familia. Yo le decía a mi señora, ¿por qué me cuesta tanto hablar del Señor? Lo que oraba mi pastor, ¿por qué me cuesta tanto? Y oraba al Señor, porque es verdad, mis hermanos, para hacer otras cosas somos re buenos, somos pintados, pero cuando nos toca hablar de esto maravilloso, de este evangelio que llegó a nuestras vidas, nos quedamos mudos, por miedo, no sé, por rechazo, porque pasa, ¿cierto? A veces hay miedo al rechazo, pero acuérdense que a Cristo lo rechazaron, le pegaron, murió por nosotros y aún así predicó el evangelio, aún así. Entonces, cuando mi pastora nos hablaba en la mañana, yo pensaba en este mensaje que mi pastor me hizo la pega, ya dije yo. No, pero el Señor siempre nos habla, mis hermanos. Tiene mucho que ver con lo que el Señor nos quiere decir en esta tarde. Este hombre, ¿cierto?, que ocupó al Señor ministrando, orando, ¿cierto?, y predicando su palabra. Entonces, podemos ver, mis hermanos, que había un perfecto equilibrio aquí en esta iglesia, ¿cierto? En la doctrina y en la oración, dice, entre el ministerio de la palabra y la oración. Había un perfecto equilibrio porque lo dice en Hechos, a ver, Hechos 4, perdón, Hechos 6:4, dice, y si vosotros persistieron en la oración y en el ministerio de la palabra, persistieron, ¿cierto?, en la oración y en el ministerio de la palabra, no se quedaron de ociosos, no se quedaron sentados, digámoslo así, sino que lo que ellos recibieron, ellos también lo quisieron compartir. Como lo hablaba en la mañana el Señor, ¿cierto? Ellos también lo quisieron compartir, porque hay muchos más que necesitan, ¿cierto? Una parte por ahí la palabra dice, ¿cómo quieres que crea si no hay nadie que le predique la palabra del Señor? No hay nadie. Y aquí somos muchos los que estamos. No solamente nosotros que estamos, ¿cierto?, como obreros del Señor, que estamos, ¿cierto?, para predicar su palabra, tenemos que hablar del Señor, sino ustedes también, la congregación también, ¿cierto? Por eso yo me acordaba de la oración de mi pastor y es verdad, mis hermanos, ¿por qué nos cuesta tanto? ¿Por qué nos cuesta tanto hablar del Señor? ¿Por qué? Miedo, cobardía, no sé, que se burlen de nosotros. Puede ser, mis hermanos. Pero como les digo, qué importante, mis hermanos, estar como esta iglesia, ministrando, orando, ayunando, mis hermanos. Que el Señor nos ayude. Mire, ahora, la iglesia no escogió a Saulo ni Bernabé. No, ellos no los escogieron. Fue el Espíritu Santo. Fue el Espíritu Santo que los eligió. Pero ellos no estaban ociosos, como les digo, ellos estaban ministrando. Ellos estaban trabajando en la obra del Señor. No fue la iglesia que los eligió. Muchas veces pensamos que el hombre que elige, no, es el Espíritu Santo, que elige, ¿cierto?, a su obrero, a su hombre, ¿cierto?, para pregonar el Evangelio. Aquí, ¿cierto?, fue así, dice. Y entonces en la iglesia estaba en Antioquía profeta y maestro Bernabé, Simón el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manael el que se había criado junto con Herodes, el tetrarca y Saulo. Gritando esto al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a los que lo he llamado.
Y entonces dice, habiendo ayunado y orado, le impusieron las manos. Ahora, mis hermanos, esta imposición de manos, mis hermanos, nos quiere decir de que ellos hayan colocado o puesto un don especial en ellos. No, esto era una señal, mis hermanos, de acompañamiento, de estar con ellos, ¿cierto? De orar por ellos, para que Dios los guardara, los cuidara, ¿cierto? Eso significa. No es que ellos hayan puesto las manos y ellos hayan sido llenos del Espíritu Santo, no, porque ya ellos eran llenos del Espíritu Santo. No había ningún don que colocar en ellos. Tenían el don más especial, el don que todos tenemos, que a muchos decimos que no tenemos ningún don, yo no tengo ningún don. No sé a qué se refiere de don usted, mis hermanos, porque usted tiene un don igual que yo, y tiene el don del Espíritu Santo. Todos tenemos un don. Todos tenemos un don, que es el don del Espíritu Santo. Y ese es el que nos guía, y ese es el que nos guarda, y ese es el que dice que nos guiará a toda verdad y a toda justicia. Yo me voy, dijo Jesús, pero dejaré el Consolador, el Espíritu Santo que los guiará. No los dejaré huérfanos, no los dejaré solos, sino que el Espíritu Santo que dice que se procesó para caer en nosotros, caer en nuestra vida, caer en nuestro corazón, y que va transformando nuestros corazones, ¿cierto?, a la medida del Señor Jesucristo. Ese es nuestro prototipo, ese es Cristo, mis hermanos. Entonces, el llamado fue claro. Dice, apartarme, dice, ¿qué dice? Entonces dice, en la iglesia que estaba en Antioquía, profeta y maestro Bernabé, Simón, llamado Niger, Lucio, ¿cierto? Y dice, ministrando esto, el Señor llorando, y dijo el Espíritu Santo, apartarme a Bernabé y a Saulo. Ahora, el llamado de estos hombres, ¿cierto?, fue claro, ¿cierto?, fue categórico, ¿cierto?, dice, apartarme, ¿cierto? Todos nosotros somos llamados, ¿cierto? ¿Y qué nos dice el Señor? Somos llamados, ¿cierto? Somos separados, somos pueblo santo, dice, pueblo adquirido por Dios, ¿cierto? Dios apartó a estos hombres para el ministerio de su palabra, para el evangelio, y fue categórico. A usted Dios lo apartó también, lo apartó, lo separó de este mundo. Como a estos hombres, mis hermanos, los separó para el ministerio, para el evangelio, para pregonar su evangelio. Dice, en medio de esta generación, mis hermanos, porque esta generación es perversa, en este mundo, ¿cierto? Es perverso, mis hermanos, es malo, está lleno de tinieblas. Hablaba con una persona el otro día en mi negocio, que la maldad en San Antonio se ha disparado mucho, mis hermanos. Se ha disparado mucho, no sé si se ha dado cuenta usted. Antes de aquí, no, en San Antonio digamos que somos buenos, pero no pasaban estas cosas, mis hermanos, de que andaban asaltando con revólver, con pistola. Acá no pasaba esto y ahora vemos, mis hermanos, muerte, disparos. Entonces podemos ver, mis hermanos, que la maldad de este mundo se ha incrementado demasiado. Pero nosotros, mis hermanos, para nosotros que somos hijos de Dios, que somos ministradores, que somos separados, mis hermanos, separados para hacer buenas obras, se nos ha encargado también, mis hermanos, esta misión también de pregonar el evangelio, mis hermanos. También. Acuérdense que Dios ocupa a quien quiere. Él no tiene excepción de personas. A los altos, ¿cierto? A los bajos, a los gorditos, a los rubios, a los morenos. A todos el Señor nos ocupa. A los feos también, como yo. A todos, mis hermanos. A todos el Señor nos ocupa. Que el Señor nos ayude, mis hermanos. ¿Sabe que
que las dificultades que pasamos en estos días, mis hermanos, fue complicada. Fue muy complicada. Yo tenía que estar ahí con mi esposa, porque mi esposa sufrió mucho, lloraba ahí consolando, pero esté tranquila, le decía yo, si va a estar bien, si está bien, si está bien. Y yo con la angustia en mi corazón también. Y el día domingo, todo en la casa, ¿cierto? Con mi hijo con COVID. Nosotros no podíamos salir porque teníamos que estar en cuarentena. Nos dicen que lo vieron en tal parte a mi cuñado. Fue un descanso, mis hermanos, un descanso, como que se volvió el alma al cuerpo. Se volvió el alma al cuerpo, mis hermanos. La pasamos muy re mal. Pero Dios estuvo con nosotros. No le voy a decir que tuve miedo. Ya veía que los llamaban y decía que mi cuñado estaba, usted sabe, estuvo del jueves hasta el lunes desaparecido. Entonces, yo veo la misericordia de Señor, mis hermanos, para conmigo, para con mi familia, la veo. Y ahí en ese momento le decía a mi esposa, pucha, ¿por qué yo soy tan cobarde? Le decía, ¿por qué tengo tanto miedo? Si mis cuñados, mis hermanos son como mis hermanos, los conozco de chiquitito, ¿por qué tengo tanto miedo de hablar del Señor? Le decía, ¿por qué me cuesta tanto? Y lloraba, mis hermanos, de verdad, realmente lloraba. Y eso me sirvió de experiencia, mis hermanos, de que yo como hijo de Dios tengo que hablar del Señor, tengo que pregonar su evangelio, tengo que decirle al mundo que en Cristo hay salvación, que en Cristo hay vida eterna, que existe el mal, pero también existe el bien, existe la verdad, existe la mentira, pero también existe la verdad, que la verdad es Cristo. El mundo engaña a los hombres, mis hermanos, diviértete, pásalo bien, drógate, no sé, toma, porque este dice que de esta tierra no hay otra más, no hay vida, otra vida, ¿cierto? El mundo engaña a los hombres con los deleites de este mundo, mis hermanos. ¿Y nosotros qué estábamos haciendo? Como iglesia, como hijos de Dios. Entonces, esta experiencia me gané, mis hermanos, con esta aflicción. El Señor, ¿cierto? Nos da a cada uno de nosotros, ¿cierto?, lo que necesitamos. Me enseñó, esta experiencia me enseñó. Sufrimos harto, pero Él me enseñó. Me enseñó, mis hermanos. Entonces, qué importante de entender de que cada situación que estemos pasando es una oportunidad que el Señor nos da de aprender. Porque yo aprendí. Porque yo no tenía idea que me tocaba un día. No estoy diciendo nada, no es por... No tenía idea el día domingo que me tocaba un día. Pero el Señor ya me estaba enseñando. De antemano. Que el Señor nos ayude, nos bendiga. Entonces, ¿qué hizo la iglesia? Se negó a llevarlo. Eran sus líderes, mis hermanos. Era Bernabé con Pablo, eran sus líderes. Eran los pastores de esa iglesia. Se negaron. ¿Qué hicieron? Porque cualquiera había dicho, mis hermanos, vamos a mandar a tal hermano, ¿cierto? Vamos a hacer un cambio, ¿cierto? Vamos a cambiar al pastor de tal parte, pero vamos a esperar un tiempo, vamos a buscar al reemplazante. Para que cuando ya esté reemplazante, ¿cierto? Vamos a cambiar el pastor. ¿Podrían haber pensado así? Porque eran sus líderes. Pero Dios lo había apartado para el ministerio. Y ellos se negaron, en ninguna manera se negaron. No se negaron, sino que dice que hicieron lo que el Espíritu Santo le había ordenado. Y fueron, ¿cierto? Y enviados, ¿cierto?, a esta comisión de salir ya del pueblo de Jerusalén, ¿cierto?, de los pueblos de Dios, salir al mundo a pregonar el Evangelio. Se encontraron con dificultades. Pero Dios, ¿cierto?, iba con ellos. Dios iba con ellos. Dice
Romanos 10, 13 y 15 dice, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel el cual no han creído? ¿Y cómo creerán a aquel que no han oído? ¿Y cómo no irán si no hay quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, dice, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. Cuán hermosos son los pies de los que anuncian las buenas nuevas. Que el Señor nos bendiga. Vemos entonces, mis hermanos, a estos hombres que Dios, cierto, había separado, cierto, había apartado para su ministerio. Dice, la iglesia puso sus manos, la imposición de las manos, dice, no fue lo que le concedió el Espíritu Santo, como le decía, a Bernabé y a Saulo, ni la que los ordenó para el ministerio. Los dos ya habían recibido el Espíritu. Ya lo habían recibido, ¿cierto? Uno en Hechos 9:17, ¿cierto? Y en 11:24. La imposición de las manos, dice, simplemente significó la identificación con ellos. Se identificaron con ellos, ¿cierto? Eran sus líderes. La confirmación, la unidad y la misión venidera. Claro, ellos se quedaron. Pero ellos no se quedaron, mis hermanos, sentados. Ellos siguieron siendo, ¿cierto?, orando por ellos. Siguieron ministrando. Siguieron trabajando en la obra del Señor. Que el Señor nos ayude. Entonces, mis hermanos, estos hombres que el Señor, ¿cierto?, comisionó, fueron a predicar a Chipre. Dice que Bernabé era oriundo de Chipre. Entonces conocía muy bien la región. ¿Cierto? Y no solamente fue Bernabé con Pablo, sino que también dice que fue Juan. También lo acompañó. Dice que descendieron a Seleucia y allí atravesaron a Chipre. ¿Cierto? Dice, y navegaron, dice, hasta Antioquía, el lugar de procedencia de Bernabé, dice, y ver, mis hermanos, que esta es una ocasión de que Dios le dio también a Bernabé para que pudiera predicar a los suyos, a su pueblo, a lo que él ya conocía. Entonces, era bonita esa parte porque Dios le permitió testificar, Dios le permitió, ¿cierto?, hablar del Evangelio, le permitió, ¿cierto?, poder pregonar su Evangelio a su pueblo, a los suyos, a donde él fue criado. Y llegaron a Salamida, ¿cierto?, dice, era un puerto comercial, ¿cierto?, de Chipre, dice, kilómetros después del puerto de Seleucia, anunciaban la palabra de Dios en la sinagoga de los judíos. Tenían también a Juan, el ayudante, ¿cierto?, que se llama Juan Marcos. Dice que cuál fue el autor del libro de Marcos. Dice, fue el ayudante en esta expedición y primo y sobrino de Bernabé. Y habiendo atravesado toda la isla hasta Pafos, capital de Chipre y sede de gobierno romano, allí era un perverso lugar de inmoralidad y culto a la diosa Afrodita, donde se fueron a meter. Que el Señor nos ayude. Culto a la diosa Afrodita. Entonces aquí comienza, mis hermanos, la oposición de que hay, ¿cierto?, cuando usted o cuando Dios ocupa a hombres para pregonar el Evangelio. Se fueron ¿cierto? Hay una resistencia, ¿cierto?, al avance de la verdad. Aquí empieza la resistencia al avance de la verdad. Entonces, que habiendo atravesado toda la isla de Pafos, hallaron a cierto mago, falso profeta, judío llamado Bar Jesús. Aquí empieza la batalla, ¿cierto?, de la mentira contra la verdad. Este hombre, ¿cierto?, era un mago. Y
estaba con el procónsul, ¿cierto? Y el procónsul, ¿cierto?, escuchaba todo lo que decía y le hacía caso a todo lo que decía él. Y eso que el procónsul era un hombre inteligente. Pero podemos ver, mis hermanos, que la inteligencia de este mundo no sirve para las cosas de Dios. Porque decía que este hombre era un hombre muy inteligente, leía por ahí. Pero esta inteligencia terrenal, mis hermanos, no sirve contra la verdadera, ¿cierto?, verdad, valga la redundancia, ¿cierto?, contra el Evangelio de Dios. Este hombre se llamaba Bar Jesús. Qué contradictorio, porque la traducción dice que es hijo de salvación. Qué contradictorio, porque este hombre no era un hijo de salvación. Este era un hijo de las tinieblas, que Pablo se lo dice. Entonces, que él estaba con el procónsul, dice Sergio Paulo, varón prudente, llamado a Bernabé y a Saulo, lo deseaba oír la palabra de Dios. Pero a este hombre, el mago, no le convenía que conociera la verdad, ¿cierto? Siempre se quiso interponer entre ellos, ¿cierto?, y el procónsul. ¿Por qué tenía algún beneficio él? Sí, pues tenía beneficio, tenía muchos beneficios. Pero siempre se quiso interponer ahí. Siempre se quiso interponer. Pero vemos, ¿cierto?, que la verdad, ¿cierto?, Cristo, es más fuerte que la mentira. Es más fuerte que la mentira, mis hermanos. Dice que él estaba con el procónsul Sergio Paulo, varón prudente. Vi lo que, como le decía yo, prudente significa inteligente, sabio. Vi por el diccionario. Entonces, si este hombre es inteligente, la sabiduría de este mundo no le serviría. Pero él quería conocer, tenía ese anhelo de conocer el Evangelio. Tenía ese anhelo, tenía esa disposición, mis hermanos, de querer conocer el Evangelio, y se interponía este hombre, Bar Jesús. Que el Señor nos ayude. Usted puede ver, mis hermanos, que, como le decía, en este mundo, ¿cierto?, se guía por las cosas de este mundo. Y nosotros, que somos hijos de Dios, nos guiamos por las cosas de Dios. Pero este mundo, ¿cierto?, tiene su sabiduría terrenal, ¿cierto? Tiene su sabiduría terrenal. Nosotros sabemos que esta sabiduría de este mundo no sirve, ¿cierto? No sirve para el Evangelio. Pero Dios, ¿cierto?, ocupa, ¿cierto?, a hombres como yo, como usted, para hablar de su palabra. Algunos más preparados, otros menos preparados. Pero Dios ocupa a hombres como nosotros para pregonar su Evangelio. Y podemos ver que la verdad del Señor, ¿cierto?, es pura, es santa, es sin mancha. Entonces, vemos aquí que este hombre se quiso interponer, ¿cierto? Es como las tinieblas, pues, mis hermanos, ¿cierto? No quería que aflorara la luz en este hombre, no quería. Y en este hombre había un anhelo de escuchar a Pablo y a Bernabé. Aquí lo dice. Él estaba en procónsul Sergio Paulo, varón prudente. Llamando a Bernabé y a Saulo, deseaba oír la palabra de Dios. Lo deseaba. Quería conocer. Pero le resistía Elimás, el mago. ¿Cierto? Elimás, el mago, que Elimás significa mago, ¿cierto? Pues así se traduce su nombre, procurándole apartar de la fe al procónsul. Que el Señor nos ayude. Como vemos, mis hermanos, de que hay ciertas dificultades, ¿cierto?, en aquellos tiempos para poder pregonar el Evangelio, ¿cierto? Porque el enemigo siempre quiere, ¿cierto?, destruir. Quiere, como dice su palabra, vino a destruir, vino a matar, ¿cierto? Vino a que muchos, ¿cierto?, no conocieran este Evangelio. Pero aquí vemos unos hombres llenos del Espíritu Santo, mis hermanos. Llenos del Espíritu Santo.
un ejemplo para nuestra vida. Llenos del Espíritu Santo, dice. Entonces Saulo, que también era Pablo, es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando los ojos en él, dijo: oh, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, ¿no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor? Ahora pues, he aquí, la mano del Señor está contra ti, serás ciego y no verás el sol por algún tiempo. Aquí me causó cuidado. Dice que no verás el sol por algún tiempo, no lo dejó ciego de por vida. Dice que por algún tiempo, y aquí vemos la misericordia del Señor, mis hermanos. Porque este hombre, ¿cierto? Tal como lo hizo Pablo, que lo dejó ciego, ¿cierto? Cuando iba a Damasco. ¿Por cuánto tiempo estuvo ciego? ¿Quién se acuerda? ¿3 días? ¿Qué estaba haciendo Pablo? Estaba persiguiendo a su pueblo, ¿cierto? Y aquí este hombre también no quería que los hombres conocieran el Evangelio, conocieran la verdad. No quería, porque tenía ciertos beneficios para él. No quería. Y aquí Pablo lo enfrenta, ¿cierto? Lo enfrenta y le dice. Entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando los ojos en él, dijo: oh, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, ¿no cesará de trastornar el camino recto del Señor? Ahora pues, y aquí la mano del Señor está contra ti, serás ciego y no verás el sol algún tiempo. Entonces vemos la misericordia también con este hombre. Sí, vemos la misericordia. Porque Dios también puede torcer esos caminos y hacerlo un hijo de Dios. Como lo hizo con Pablo, ¿cierto? Como lo hizo con Pablo, y también lo podía haber hecho con él. Ahí vemos la misericordia de Dios, vemos la misericordia de Dios. Porque a veces, mis hermanos, somos tan, no sé cómo decir la palabra. Llegamos y hablamos, decimos: este hombre aquí, este hombre acá, este hombre allá, pero sin saber, mis hermanos, de que Dios también tiene misericordia de él. También puede tener misericordia de él. Si a lo mejor el Señor lo ocupa a usted como instrumento, el Señor también puede llegar a su vida y lo puede transformar, mis hermanos. Pero a veces llegamos y hablamos. No tenemos misericordia a veces, mis hermanos. Pero que el Señor nos ayude a nosotros ahora. Él nos está enseñando, su palabra nos está enseñando. Que el Señor nos tenga misericordia. Aquí la mano del Señor está contra ti, será ciego y no verá el sol por algún tiempo. Inmediatamente cayeron sobre él oscuridad y tiniebla, y andando y alrededor buscando que él le condujese de la mano. Entonces el procónsul, viendo lo que había sucedido, creyó, maravillado de la doctrina del Señor. El procónsul creyó, mis hermanos, por lo que hizo Pablo, porque dejó ciego a ese hombre. ¿Por qué creyó? Aquí dice clarito: por la doctrina, por el Evangelio, por la palabra del Señor que le había pregonado a Pablo. Que el Señor nos ayude, nos bendiga. Dice que estas señales, ¿cierto?, eran para los hijos, para los profetas, ¿cierto? Pero ya ahora ya cesaron las señales, ¿cierto? Ya cesaron las señales. Ya no hay profetas. Dios ocupaba estas señales, mis hermanos, para confirmar el ministerio de su hijo, de Pablo, de Bernabé. Para eso ocupaba estas señales. Pero el procónsul no creyó por la señal, sino que creyó por el evangelio que Dios se le había presentado a través de Pablo y de Bernabé. Por eso creyó y se maravilló, mis hermanos. Que el Señor nos ayude. A veces, no sé, queremos hacer cosas, mis hermanos, sin saber que hace todo el Espíritu Santo. ¿Sí o no?
empezamos a hacer cosas y no, pues si el Espíritu Santo es el que convence de pecado. A veces queremos hacer cosas a la fuerza y esto no es así, mis hermanos, esto no es a la fuerza. Esto es con amor y misericordia. Que el Señor nos ayude, mis hermanos. Esta iglesia, un ejemplo para la iglesia Gracia Soberana. ¿Cómo era esta iglesia? Llena del Espíritu Santo. Oraba y ayunaba. Yo el único día que ayuno cuando me toca predicar. ¿Usted cuándo ayuna? No. Hoy día ayuné, pues. Porque cuando me toca estar aquí, yo sé que a todos les pasa. Nos duele harto la guatita, ¿cierto? Porque no es llegar yo aquí, y yo encuentro aquí, mis hermanos, que no es llegar y pararse. No es llegar y decir lo que yo crea que es, sino es pararse aquí y hablar la verdad. Y que el Señor me ayude y que siempre pueda yo prestarme de buena voluntad, mis hermanos, a poder hablar. Entonces esta iglesia era llena del Espíritu Santo. ¿Por qué era llena? Su carácter era así. ¿Por qué era llena? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque oían la palabra y no la guardaban, sino que la ponían por obra. Eso lleno del Espíritu Santo, obedecían la palabra, lo obedecieron. Cuando Dios, el Espíritu Santo lo dijo que apartaran a Bernabé y a Saulo, lo hicieron, obedecieron. Y nosotros somos obedientes. Que el Señor nos ayude, mis hermanos. El diablo siempre, ¿cierto?, quiere hacer resistencia para que no hagamos las cosas que el Señor quiere que hagamos. Pero el Señor tenga misericordia de nosotros. Mire, el último versículo dice: habiendo zarpado Pablo y de Pafos, Pablo y sus compañeros arribaron a Perge de Panfilia, pero Juan, apartándose de ellos, volvió a Jerusalén. Mire, no se dice realmente por qué Juan se fue, pero por ahí, por allá, una disensión entre Pablo y Bernabé. No sé si se acuerdan por ahí, yo lo leí por ahí. Fue a causa de Juan. No se sabe, yo leí muchos comentarios, pero dicen que Juan se había disgustado porque ahora el liderazgo ya no era de Bernabé, sino que el liderazgo era de Pablo ahora. Ya de aquí para adelante, ¿cierto?, se nombra a Pablo primero, no se nombra a Bernabé, sino que Pablo como el comisionado principal de pregonar el Evangelio. Dicen que a lo mejor Pablo se enojó porque era su primo Bernabé, no se sabe, o tuvo miedo, dice, porque donde anduvieron, mis hermanos, fue una parte muy peligrosa, donde asaltaban, ¿cierto?, donde mataban, y no se sabe, pero aquí Lucas lo nombra, porque algo hay, por eso Lucas lo nombra aquí. Y Juan se fue a Jerusalén, se fue donde su mamá. Algunos decían ahí que le dio mamitis, era mamón. Sí, pues se fue donde su mamá, porque acuérdense que la iglesia que está bien en Jerusalén estaba en la casa de la mamá. Se fue a su casa, ¿cierto? El mamón. Pero, mire, vemos una dificultad, mis hermanos, que la dificultad también viene de afuera a la iglesia, ¿cierto? Pero también hay de adentro de la iglesia. Aquí hubo una dificultad. Fue un hijo de Dios. Provocó una disensión. Pero dice que más adelante, el último viaje misionero, dice que Pablo lo manda a llamar. ¿Se corrigió el problema? Se corrigió, ¿cierto? ¿Lo echaron de la iglesia? No lo echaron, pues, mis hermanos. Tuvieron misericordia de él, pues. Porque hay cosas, ¿cierto?, que tienen solución, pero hay cosas cuando el hombre no quiere entender y no hay nada más que hacer. Pero cuando el Espíritu Santo, ¿cierto?, toma a ese hombre y lo hace entender, ¿cierto?, Dios tiene misericordia de él. Por eso aquí Lucas, el doctor, ¿cierto?, no nombra, porque algo pasó, ¿cierto? Y que pasó algo, pero como le digo,
Las dificultades vienen de adentro y también vienen de afuera. Cuando usted quiere pregonar el Evangelio, cuando usted es comisionado, cuando usted quiere hablar de las cosas del Señor, a veces también hay dificultades, como de adentro y de afuera, para que usted pueda hablar de las cosas del Señor. Mire, cada vez como aplicación para nuestra vida, mis hermanos, como aplicación para nuestra iglesia. Uy, me pasó harto ya. No me viene cuenta la hora. Y eso que lo pusieron tan grande. Como aplicación para nuestra vida. ¿Qué representa la iglesia para nosotros, cierto? La iglesia de Antioquía. Representa con toda razón un ejemplo de una iglesia eficaz, triunfal en la misión de evangelizar el mundo, gentil, que ella iniciara y construyó un paso histórico. Ese fue el paso histórico que en Antioquía, la iglesia de Antioquía, empezara a evangelizar. Porque por esa evangelización estamos nosotros aquí. Más de, ¿cierto? ¿Cuántos años atrás? Me parece que en el año 40 y... no me acuerdo muy bien si era 46 o 45. Por ahí es. Imagínense. Y ahora estamos en 2022. Y estamos, gracias a esa predicación, gracias a esos hombres que el Señor ocupó, llenos del Espíritu Santo, ahora nosotros podemos estar aquí, mis hermanos, y ser hijos de Dios. Y Dios nos ocupa para evangelizar, para hablar de su misericordia. Entonces, ahora, cada vez se pone más difícil, ¿cierto? Ser testigo, ¿cierto? Y aquí lo tengo subrayado, una notita, del mensaje del Evangelio. ¿Por qué? Porque está el ateísmo, ¿cierto? Está el relativismo moral, está el progresismo, el pragmatismo, como me enseñaba mi pastor, ¿se acuerda? Dice, el pragmatismo, si te es útil y práctico y te gusta, entonces bueno y válido. Eso es lo que dice el pragmatismo. Si te sientes bien, si te gusta, entonces hazlo. Eso es lo que dice el mundo, ¿o no? Dice por las desigualdades, la injusticia, la inmoralidad y las perversiones. Ahora, por la cultura dominante, ¿cierto? En una moda social, ¿cierto? Puede ser también, o por el otro lado totalmente opuesto al Evangelio, ¿cierto? Esto es una moda social, opuestamente al Evangelio. Hay dificultades, hay problemas, pero acuérdese, como iglesia, ¿cierto? Iglesia soberana, que la lucha no es contra carne ni sangre. No es contra carne ni sangre. Y recuerde que es espiritual. Recuérdelo. Y tampoco usted pelea con las huestes malignas, con los demonios. Tampoco. Porque usted es llamado a resistir. El que pelea por usted es Cristo. Todavía me acuerdo del mensaje de mi pastor, cuando enseñó ese mensaje. Me gustó mucho. Siempre lo recuerdo. El Señor nos enseña a resistir porque usted no pelea. Porque si usted pelea, no va a hacer nada de usted. Pero si usted resiste y el que pelea por usted es Cristo, vamos a ir de victoria en victoria. Esta pelea es, ¿cierto?, espiritual. Esta pelea es con la mente del mundo de afuera. Esta pelea es de la verdad contra la mentira. Esa es la pelea de la iglesia. Que el Señor nos ayude. Ahora, ¿tenemos que ir a rescate de almas perdidas? Sí, tenemos que ir. Pero el que convence, como le decía, es el Espíritu Santo. ¿Instrumentos somos? Sí, instrumentos somos. Porque nosotros sin Dios nada somos. Nada podemos hacer. Dice, si fuera del mundo, el mundo amaría los tuyos. Pero porque no soy del mundo, antes yo elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. ¿Vamos a tener pelea? Vamos a tener pelea. Pero no hago cacho limpio. No. Esto es espiritual. Esto es espiritual. Vamos a tener pelea a lo mejor por hacer
cosas que Dios quiere que hagamos, a lo mejor vamos a tener pelea como iglesia, ¿cierto? Sí, pues. Vamos a tener pelea. Pero recuerden, esto es espiritual. No la vamos a agarrar a boscacho. Que el Señor nos ayude, mis hermanos. Dice, la batalla es espiritual, no dice es perseguir demonios. Como una iglesia lo hacen, ¿cierto? Hay varias iglesias que hacen eso. Dice Corintios, pues, aunque andamos en la carne, ¿cierto? Somos seres humanos limitados. No limitamos según la carne. No batallamos ni peleamos según la carne. Según nuestras actitudes físicas y humanas, porque las armas de vuestra milicia no son carnales. Dice, las armas humanas no son inútiles y necesitamos armas divinas. Somos, sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas, cárceles, prisiones o castillos, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Esa es la pelea. La verdad contra la mentira. El evangelio de Dios. Esa es la pelea. Que el Señor nos ayude y nos bendiga. Dice el conocimiento de Dios. Este es nuestro llamado. ¿Para qué? ¿Cuál es el propósito? Y llevando cautivo todo el pensamiento a la obediencia a Cristo. Esa es la verdadera guerra espiritual que enfrentamos. Y como último, hermanos, ¿cómo se combate y se vence? La pregunta para usted, para mí, como aplicación, ¿cómo se combate y se vence? Es con una arma de ataque que describe Efesios. ¿Qué dice Efesios? Efesios 6. ¿Qué dice? Es nuestra armadura espiritual. Esa. Así peleamos, siendo llenos del Espíritu Santo, ministrando, ¿cierto? Ayunando para la obra del Señor, como iglesia Gracia Soberana. Es una aplicación, mis hermanos, para nosotros, como hijos de Dios, como iglesia, como la iglesia de Antioquía. No los vamos a comparar con ellos, ¿cierto o no? Pero sí es un ejemplo para nosotros. Entonces, con una arma espiritual, ¿cierto? Con una única arma contra la mentira, la verdad, la espada, ¿cuál es? La palabra de Dios. Esta es la verdad. Dice, compra la verdad y no la vendas. Esta es la verdad. Esta es nuestra arma. No es con ejército, como dice un corito, ni con espada, sino con su Santo Espíritu. Y la palabra del Señor, ¿qué es lo que es? Es Espíritu. Que el Señor nos ayude, mis hermanos, que esta palabra, ¿cierto?, pueda ser, ¿cierto?, atesorada y a la vez, ¿cierto?, poder hacerla, ¿cierto?, poder cumplirla. Si no es que la guardemos, sino que la podamos utilizar para nuestra vida espiritual, como iglesia, como hijos de Dios. Pongámoslo de pie y oremos al Señor. Gracias, Señor, porque tú nos enseñas, Señor amado, nos exhorta, Dios amado. Tal como nos decía en la mañana, de que nos ocupemos de esta salvación con temblor y temblor. ¿Qué estamos haciendo con esta salvación tan grande que tenemos? ¿Qué estamos haciendo con esta gracia? ¿La estamos impartiendo? ¿La estamos ministrando? ¿La estamos, mi Señor amado, entregando a este mundo que tanto lo necesita, Señor? ¿Lo estamos haciendo? Esa es mi pregunta para mi vida, Dios amado. Para mi iglesia, Señor amado. Ayúdame, Señor, ayúdame. Soy torpe. Soy un pecador. Sin ti de nada soy, Señor amado. Tal como somos, hemos venido a tu casa de oración. No podemos ir a otro, como dice la alabanza.
Y tú nos invitas a venir. Y como dice su palabra, ¿a quién iremos? ¿A quién iremos si solo tú tienes palabras de vida? Tú tienes palabras de vida, tú tienes palabras de verdad, Dios amado, para nuestra vida. Ayúdanos, Señor amado, en nuestras debilidades. Ayúdanos, Dios amado, como iglesia. Danos la fuerza, danos el vigor, Dios amado. Si hasta aquí hemos sido negligentes, Dios amado, rejuvenécelo como las águilas, Señor amado. Rejuvenécelo, Dios amado, danos la fuerza que necesitamos para seguir, Dios amado, en esta vida que usted nos preparó. En esta vida tan hermosa, Dios amado, tan maravillosa, que usted nos ha regalado, Dios amado. Que seamos unos hijos agradecidos, Señor amado. Que seamos unos hijos agradecidos. Y cada día seamos llenos del Espíritu Santo. Como esta iglesia, Dios amado. Como esta iglesia que oía su palabra y la ponía por obra. La obedecía, la acataba. Que seamos una iglesia como esta, Dios amado. Ayúdanos, Dios amado, porque solo no podemos hacer nada. Somos limitados. Tenemos una mente limitada. Ayúdanos, llénanos con tu Santo Espíritu a cada uno de nosotros, Dios amado, a todos los que ocupamos un cargo, a todos, Dios amado, sin excepción de personas, no solamente a los que ocupamos un cargo, a todos lo necesitamos, Señor, todos lo necesitamos en nuestra vida diaria, Dios amado. Que esta palabra, guárdela, que atesórala y la ponamos por obra, Dios amado. Mañana es el día lunes y que esta palabra resuene en nuestra vida el día de mañana. El día lunes, el día martes, el día miércoles, el día jueves, hasta llegar el día domingo. Y usted nos acompañe día a día en nuestras labores, Dios amado, y podamos, Dios amado, reflejar su vida, podamos reflejar a Cristo, y podamos reflejar su luz, Dios amado, a este mundo. Donde estemos, en el trabajo, en el hogar, en el colegio, Dios amado, podamos tener la oportunidad, la que usted nos da, Dios amado, de poder hablar de este hermoso evangelio, Dios amado, de esta hermosa vida que solamente es tienta, Dios amado. Que podamos pregonar la verdad para que el mundo te pueda conocer, Dios amado, y pueda oír, y pueda también ellos también ser unos hijos tuyos, Dios amado. Te lo pido y te lo ruego en el nombre de Cristo, mi Salvador. Amén.